Bien, queridos, el día de hoy en la clase número 13, ya casi una de nuestras últimas clases de este año, vamos a analizar el posicionamiento del enunciador dentro del discurso. Recuerden que nosotros este año trabajamos lo que era un discurso, que es un texto puesto en su contexto, y para poder hacer un análisis de ello tenemos que trabajar tanto lo que dice el texto a nivel, em, a nivel textual superficial, tanto como en el contexto donde se encuentra inmerso, ¿ya? Para eso, nosotros vamos a trabajar el objetivo número 4, que es analizar críticamente el género discursivo, columna de opinión en este caso, profundizando en la posición del enunciador en un discurso presente en la comunidad digital. Ya es un discurso que nosotros lo vamos a leer directamente de la web, por lo tanto vamos a saber en qué lugar se publicó, quién lo hizo, para quién iba dirigido. Entonces vamos a tener un análisis completo del discurso en esta circunstancia. Para eso tenemos que recordar una estrategia que vamos a utilizar mucho en esta clase, que es la inferencia, ¿ya? La inferencia, recuerden que nosotros la utilizamos para extraer información implícita. Y si yo digo eso, extraer información implícita, le voy a preguntar a la Javi Enríquez. Javi, ¿se acuerda lo que era la información implícita, que es distinta a la explícita? Sería como su antónimo, podríamos decir. Explícita era la que... se me olvidó. Tratemos de darle una vuelta, Javi. Si yo le digo que algo es explícito, pensemos en explícito primero. ¿Qué es? ¿Qué será algo explícito? Ojo que también se usa en las películas. Cuidado, tiene contenido explícito. Muy gráfico. Ya, muy gráfico, que se encuentra literalmente en el texto, podríamos decir. Por lo tanto, si yo Lo digo, implícito era lo no literal. muy bien, excelente, Javi, ya vamos despertando, súper. Si yo digo entonces, tal como mencionaba la Javi, que la información explícita es algo gráfico que está literalmente en el texto, lo implícito, que sería como tendría una relación de antonimia, podríamos decir, es lo que no está literalmente en el texto. Es decir, la información implícita, yo la tengo que interpretar, ¿ya? Del texto. Esto es súper importante porque para poder posicionar al emisor del texto, no voy a tener que extraer la información literal, sino que voy a tener que determinar cuál es su propósito, cuál es su finalidad, cuál es el sentido que le quiere dar a esta información. Y para eso, obviamente, yo tengo que reconocer la información implícita. Por eso decimos acá que la información implícita requiere de interpretación, es decir, yo le tengo que atribuir un significado, ¿ya? ¿Por qué? Porque el significado literal que va a tener el texto probablemente no necesariamente va a ser el que va a querer darle el autor, ¿ya? Por eso se dice que el significado no es lo mismo que el sentido que va a tener la oración en el texto que estoy emitiendo, porque va a depender mucho de la intención que yo tenga como emisor, a quién va dirigido, ¿cierto? Porque así voy a poder entender en el caso de algunos enunciados si es que se está utilizando el sarcasmo, ¿ya? No puedo entenderlo con su significado literal porque probablemente va a tener otra finalidad. Bien, dicho eso, vamos a recordar un poco de qué se trata esta estrategia, cómo realizamos una inferencia o cómo extraemos nosotros información implícita. Lo primero que tenemos que tener claro es que podemos inferir a través del uso de marcas textuales presentes en el texto, es decir, a través de pistas que se den en el texto, a través de la información explícita. Por eso se dice que la información implícita, es decir, la que nosotros tenemos que inferir, debe necesariamente derivarse de la información explícita, porque yo para poder interpretar algo debo dar fundamentos. Recuerden que la interpretación se relaciona mucho con el texto argumentativo. Y como tengo que dar esos fundamentos, tengo que decir de dónde saqué esta información, qué parte del texto me hizo pensar lo que estoy concluyendo. ¿Ya? Eso es como lo fundamental. Por eso se dice que requiere interpretación, porque yo tomo la información literal que está en el texto para poder llegar a una conclusión. ¿Ya? Además de eso, además de la información explícita que nosotros vamos a encontrar para llegar a una deducción, también
tengo que sumarle mis conocimientos previos, porque probablemente mis creencias también van a determinar lo que yo voy a estar pensando del enunciador o del el mensaje, ¿ya? Voy a estar juzgando constantemente lo que está diciendo el enunciador en base a mis creencias y a mi conocimiento sobre el mundo que nos rodea, ¿ya? El texto que nosotros vamos a leer, que es de carácter argumentativo principalmente, requiere mucho este tipo de estrategia, ¿ya? Utilizar este tipo de estrategia básicamente porque los enunciados o las ideas no las vamos a encontrar de manera literal, no nos va a decir mi tesis es o mi argumento uno es como lo que pasaba en el debate, sino que aquí vamos a tener una tesis un poco más implícita. Para esto, mis queridos, entonces, ya que nos estuvimos adelantando un poco con lo que es el texto que vamos a analizar, les cuento que el día de hoy vamos a trabajar con un texto que es la columna de opinión. Ese es el género discursivo que nosotros vamos a analizar hoy día. ¿Se acuerdan de cuáles son las características de la columna de opinión? Y aquí le voy a preguntar a Benjamín Campillay, ¿qué es una columna de opinión? La columna de opinión es una opinión que puede dar cualquier persona sabiendo del tipo de tema que se está hablando, pero tiene que tener información esa persona. Ya, si yo digo que lo que dice Benjamín, que es dar una opinión que puede, bueno, la opinión que puede emitir una persona, ¿cierto?, acerca de un tema conocido, ¿de qué tipo de texto estaríamos hablando ahí? ¿Quién se atreve a decirlo? Informativo, argumentativo, narrativo, instructivo. ¿Qué tipo de texto será? Argumentativo, si no me equivoco. Argumentativo, ¿cierto? Por lo tanto, dentro de las características de la columna de opinión, lo primero que tenemos que decir es que efectivamente pertenece a un texto argumentativo. Como decía el Benja, corresponde a un texto donde se da una opinión acerca de algo. ¿Ya? Eso es como súper importante tenerlo ahí en cuenta. Pertenece también al género periodístico. Las columnas de opinión nosotros no las vamos a encontrar en cualquier parte. Nacen dentro del periódico y es un apartado que, a diferencia de los demás que son de carácter informativo, sirven justamente para dar una opinión sobre algún tema en específico. Por lo general, las personas que publican en los periódicos su columna de opinión son personas que tienen relación con el tema de una u otra manera, en algún grado de autoridad, podríamos decir. También tenemos que considerar que, como es un texto argumentativo, va a contener los elementos de un texto argumentativo, que son la tesis, los argumentos y una conclusión, eventualmente. En un artículo, en el caso del artículo de la columna de opinión, tenemos que considerar que el autor, tal como decía Benjamín, va a exponer sus reflexiones personales sobre distintos temas de actualidad. No necesariamente va a ser la opinión de la mayoría o lo que es cierto, ¿ya? Sino que lo que va a hacer, en este caso, el autor va a proponer un tema de discusión, dar su opinión al respecto con el fin de persuadir de que la opinión que tiene es la más acertada, ¿ya? Recuerden que tiene una finalidad persuasiva en este caso. Muy bien, queridos. Para que el tiempo no sea más provechoso, vamos a pasar inmediatamente a nuestra actividad, que va a consistir en aplicar la estrategia de inferencia, ¿cierto?, para poder determinar cuál es la posición del autor respecto a un tema determinado. En este caso, nosotros vamos a leer la columna de opinión que se llama La ira, el miedo y las fake news, ¿ya? Y posteriormente deben completar el siguiente cuadro de análisis o planilla de análisis, como le puse ahí, pero la idea de esto es que nosotros, a partir de las respuestas de estas preguntas, podamos determinar en qué posición se encuentra el autor con respecto al tema que está planteando, que tiene que ver con las fake news, ¿ya? Principalmente, y cómo se han ido dando en la época contemporánea. Sabemos que las fake news es un elemento absolutamente contemporáneo que nace a partir de la transmisión de información que se da a partir de las redes sociales, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que responder, básicamente? Primero, tenemos que determinar quién es el enunciador o emisor del texto, ¿ya? Para eso, obviamente, a partir del nombre que van a leer, van a buscar en la web quién es, brevemente.
a qué se dedica, con qué se relaciona, porque de esa manera nosotros vamos a poder determinar también qué nivel de autoridad tiene con respecto al tema que está planteando. Después, ¿qué desea lograr en el emisor en los receptores? Para eso recuerden utilizar las marcas textuales para responder su pregunta. Tercero, ¿es evidente el propósito que tiene el emisor o nosotros debemos inferirlo? Ahí nosotros hemos estado conversando todo este rato de que vamos a utilizar mucho la inferencia, por lo tanto aquí no deberían dudar mucho en su respuesta. 4. ¿Cuál es la posición del autor sobre el tema? ¿Demuestra dominio sobre él? 5. ¿La información presentada por el emisor es comprobable o está respaldada? Y 6. ¿Cómo se sitúa el emisor con respecto a la audiencia? ¿Desde una postura de superioridad, igualitaria o inferior? ¿Por qué creen ustedes esto? ¿Ya? Estas son las preguntas que nosotros vamos a discutir hoy día en 20 minutos más después de que usted lea la columna de opinión y responda a estas preguntas. ¿Cómo van a trabajar esto? Lo van a trabajar de manera individual, van a responder las preguntas en su cuaderno y después, obviamente las vamos a discutir acá entre todos, pero para que usted tenga las 4 décimas, ¿ya? Para una de sus actividades, va a subir esta actividad a la plataforma, la fotografía de su cuaderno, ¿ya? Muy bien, queridos. Vamos a ver cuál es el texto. Yo les voy a compartir el link por medio de la plataforma, por medio del chat, perdón. Aquí ya está la actividad habilitada en plataforma para que ustedes la puedan subir, ¿ya? Recuerden que solamente la foto de la actividad desarrollada en el cuaderno. Bien, aquí tenemos el link, el texto que tienen que leer, recuerden que es, ahí sí, la ira, el miedo y las fake news. Este texto está con publicidad entre medio porque es la publicación de un periódico, y ahí por lo general hay publicidad ahí. El texto comienza en esta parte y termina acá, ¿ya? 20 minutos para la lectura y responder las preguntas y finalizando el tiempo, obviamente vamos a retomar nuestra grabación para responder las preguntas que ya habíamos planteado. Ya, queridos, ahora que ya leyeron el texto y algunas personas ya han contestado, o han comenzado, mejor dicho, a contestar, vamos a tratar de acercarnos un poco a, al texto y a las posibles respuestas que tenía esta planilla. La idea de esto básicamente es determinar cuál era el propósito del autor, determinar la posición que tiene con respecto al tema. Nosotros mencionamos anteriormente que este autor va a hablar en este texto acerca de las fake news, ¿ya? Pero si nosotros nos ponemos a observar el texto, lo relaciona con la ira y el miedo, ¿ya? Aquí tenemos que tratar de determinar por qué él relaciona las fake news con la ira y el miedo y cuál es su posición respecto a este tema. Entonces, para eso le voy a preguntar primero a la Antonia Páez, ¿quién era el enunciador? ¿Alcanzó a investigar? Sí, espérenme que voy a empezar. Ya, genial. Estaban cambiando el pañal a mi prima y está gritando. Ah, Ya, ya, dígame. yo tengo que es un biólogo con maestría en biofísica médica Ujú. y que su interés se centró en la biología computacional y se desempeñó como gerente de desarrollo en varias empresas de software. Ya, perfecto. Entonces, podemos decir que este enunciador o este autor está bastante relacionado con este tema, con el tema de las fake news, porque es algo que nace justamente de su medio de estudio, ¿ya? Después, pregunta número 2. Muchas gracias, Antonia. Le voy a preguntar a alguien que no haya contestado nada hoy día, el Diego Zúñiga. Diego, ¿está ahí, Diego? Aquí estoy. Muy bien, Diego. Diego, ¿qué desea lograr el emisor en los receptores, crees tú? Yo puse que el emisor busca informar a las personas sobre el Ujú. peligro de las noticias falsas
y la importancia de siempre verificar bien la información antes de compartirla. Ya, perfecto. Pensar críticamente, ¿cierto? De hecho, eso como que lo logramos encontrar ya más hacia el final del párrafo. En torno a eso, Diego, ¿tú me podrías decir si eso está de manera explícita o nosotros teníamos que inferirlo, es decir, teníamos que sacar la conclusión? Yo creo que hay que inferirlo según ciertas citas textuales que él dice. Ya, perfecto. Tenemos citas textuales que hacen referencia justamente a la ira, el miedo que se ha desarrollado durante este proceso, este último proceso del estallido social, ¿cierto? Y el resurgimiento de las fake news, ¿cierto? También teníamos algunos argumentos que se presentaban, pero que no se decía para qué eran en el momento, sino que en base a los datos nosotros inferíamos que la posición del autor iba a ser en contra de las fake news o de cómo nosotros la estamos utilizando. De hecho, había como un dato súper fuerte que hablaba sobre qué es lo que viajaba más rápido, si las noticias reales o las fake news. Y ahí decía que efectivamente, a partir de un estudio, ¿cierto? Se logró comprobar que las noticias reales llegan a 1000 personas, mientras que las fake news llegaban a 100.000 personas, ¿ya? Y eso tenía que ver con que nos afectaba una parte psicológica, ¿cierto? Porque la fake news apelaba más a las emociones que podían provocar en los lectores, y eso hacía que uno quisiera como compartirlas. Entonces, explicar toda esta situación como de, podríamos decir, esta situación tanto de paranoia, le da cierta carga negativa al mensaje que está entregando con respecto a su opinión de las fake news, ¿ya? Ojo ahí. Después, la información presentada por el emisor, ¿es comprobable o está respaldada? Aquí le voy a preguntar al Cristóbal Serna. Cristóbal Serna, ¿está ahí, Cristóbal? O pillamos al Cristóbal Serna, que está ahí. Está, pero no está. A ver, aquí está. Ah, muy bien. No tiene micrófono. Cristóbal, por el chat entonces, ¿la información se respalda dentro del texto o no? ¿O no pone ningún estudio? Solamente él da su opinión. Cristóbal, estamos esperando. Intuyo que ahí está. Perfecto. Sí, efectivamente, se respalda, ¿cierto? Tiene ciertas frases que él utiliza, pero también tiene respaldo de estudios científicos que menciona. El que yo les acabo de decir, por ejemplo, qué es lo que viaja más rápido, él lo saca de un instituto que estudia las redes sociales, por lo tanto, tenemos un respaldo constante y una investigación previa sobre el tema. Eso lo podemos asociar también con respecto a lo que decía Antonia, que tiene que ver con la profesión también de este autor. No es un autor que conoce el sistema como medio con un nivel de conocimiento general, podríamos decir, sino que se especializa específicamente en esto, ha buscado estudios sobre el tema y a partir de eso ha formado su opinión, que tiene que ver también con la finalidad que tiene de promover una opinión formada en los lectores. Recuerden que al final del texto también él utiliza esa frase, que ojalá nosotros pudiésemos opinar de manera crítica, sobre todo en este proceso donde tenemos que empezar como a reformar nuestro estado, podríamos decir, y para eso necesitamos desarrollar un pensamiento crítico y no dejarnos llevar por las emociones que se promueven dentro de las fake news, ¿ya? Y finalmente podríamos decir, preguntarnos cómo se sitúa el emisor con respecto a la audiencia, y aquí le voy a preguntar a el Felipe Duarte. Felipe Duarte. Felipe Duarte, ¿está ahí, Felipe? Sí, aquí estoy. Felipe, ¿qué diría usted? ¿Cuál es la posición que tiene el emisor respecto a la audiencia? ¿Se siente como superior o habla a nivel igualitario o inferior? ¿Qué es lo que cree usted en base a lo que leyó? Que es como igualitario. ¿Ya? ¿En qué sentido?
¿Por qué lo diría usted? No sé, no sé, no sé. No sabría decirlo. Mm, Ya, la respuesta que dio Felipe, ojo que acá no hay respuesta ni buena ni mala, sobre todo en esta, porque va a depender de la posición que nosotros tengamos también con respecto al emisor. El emisor obviamente va a utilizar ciertas marcas textuales para familiarizarse con nosotros. Por ejemplo, en vez de decir la gente que utiliza las redes sociales, habla de nosotros. Cuando utilizamos las redes sociales, se pone inserto dentro de este grupo de uso, ¿ya? Por eso, probablemente, el Felipe dice que tenemos como tiene como un trato igualitario, ¿ya? Pese a que él hace una separación en algún momento de una población que si se deja llevar por las redes sociales, cuando él habla a nivel usuario, se trata de a nivel igualitario, pero en algunos momentos como que se aparta de este legado, sobre todo cuando está hablando específicamente de el uso que se le da a las fake news y las creencias que se tienen sobre él. Ya queridos, dicho esto, y ahora que revisamos las preguntas, la idea de esto básicamente es poder determinar cuál era la posición del autor con respecto al tema. Según lo que vimos, podemos evidenciar entonces que la posición que va a tener con respecto a las fake news corresponde a un hecho de carácter nocivo, podríamos decir, para la estabilidad de la nación, sobre todo hacia el final, hacia la conclusión que él está dando, donde pide que nosotros los lectores tratemos de trabajar de manera más crítica, o nos relacionemos, mejor dicho, de manera más crítica con respecto a esta información que anda circulando en las redes sociales. Que, ojo, no tiene que ver con una cuestión partidista ni nada por el estilo, sino que ustedes saben que las fake news están presentes independientemente del tipo de creencia que uno tenga o ideología política que uno pueda manifestar. Ya se encuentra presente en ambos lados. Ya se habla de un fenómeno contemporáneo, moderno, que en realidad cada vez ha sido más extensivo y que no lo vamos a poder frenar. Simplemente tenemos que aprender cómo a relacionarnos con eso y tratar de leer de manera más crítica el mundo que nos rodea. Bien, chicos, antes de terminar, me gustaría saber si es que tienen alguna duda con respecto al cierre de año, duda con respecto a la clase, actividades.